tardes, mi nombre es Nicole Cardoso. El día de hoy vamos a hablar acerca de nuestro proyecto de medición y evaluación, donde nosotros debimos este corte realizar diferentes fases de nuestro proyecto. Yo voy a hablar principalmente de la fase 1, donde debemos tener en cuenta pues acerca de nosotros cuál es como nuestro proyecto. Nuestro proyecto lo hicimos acerca del síndrome del hueso trígono, teniendo en cuenta que el hueso trígono es un hueso accesorio que pueden adoptar las personas de manera congénita o también se puede dar en el desarrollo, digamos en la adolescencia, cuando las personas realizan algún tipo de deporte como lo es ballet, fútbol americano o atletas. Digamos porque este tipo de personas lo pueden desarrollar, ya que ellos pues a la hora de realizar su deporte siempre deben adoptar una postura donde el pie, bueno, los dedos del pie deben de ir hacia abajo. Nosotros pudimos identificar que el 10% de la población puede, digamos, tener este síndrome en un pie y el 2% lo puede presentar en ambos pies. Este síndrome pues puede llegar a ser muy doloroso debido a que las personas cuando están realizando las personas cuando están realizando pues el deporte o están en algún tipo de entrenamiento van a llegar a presentar dolor, porque pues es un hueso que generalmente la persona no debe tener. Este hueso pues generalmente, o bueno, el hueso siempre está, cuando se desarrolla, se localiza debajo del tobillo o del astrágalo. Nosotros identificamos que el tipo de población a la cual va dirigida nuestro proyecto es acerca a esas personas que realizan siempre este tipo de postura, que es llevar los pies hacia abajo, como lo son las bailarinas, los de atletas y los jugadores de fútbol americano. Para nosotros fue muy importante como tener en cuenta este tipo de datos o realizar la recolección de datos, ya que esto nos va a poder ayudar a identificar en cuál de estos tres ámbitos o digamos por decir campos del deporte se ve más como este síndrome. Digamos que también tuvimos que tener en cuenta o dimos algunas teorías de por qué se puede desarrollar este síndrome. Decimos que este síndrome se puede desarrollar generalmente porque la persona no hace como un debido calentamiento, no tiene el conocimiento de un buen calentamiento antes de ejercer como el entrenamiento de su deporte, o luego de que termina de realizar pues el entrenamiento no hace el debido estiramiento de los músculos. También pudimos identificar que quizás en las bailarinas puede ser que no se tenga como el calzado adecuado, que digamos le ayuden a soportar este tipo de posturas que ellas realizan. También pues ellos a lo largo pues de su vida están realizando pues este deporte, entonces siempre van a realizar este tipo de postura que pues al realizarla tantas veces nos puede llevar a generar el síndrome. Vamos a hablar también acerca de las variables, pero más adelante una compañera pues nos va a hablar específicamente nosotros qué variables determinamos que se veían en nuestro proyecto. También nosotros pues debemos de tener en cuenta la medida que nosotros pues queremos obtener. Entonces nosotros decidimos que para nosotros, digamos como fisioterapeutas, podemos ayudar ya bien sea como a la prevención o a la rehabilitación de este síndrome. Nosotros dijimos que pues realizando algún tipo de test donde nos determinara en específico el balance, nos daría pues un resultado digamos con puntajes, ya que pues más adelante también vamos a explicar qué test nosotros decidimos escoger, y este test que nosotros escogimos nos da un puntaje el cual nosotros nos puede decir si la persona está en un estado normal o si se presenta alguna afectación en la realización de la prueba. Entonces este sería como la medida que nosotros queremos obtener con la herramienta que escogimos, que es el test. También pues nosotros dijimos pues los datos que digamos como queríamos obtener, hacer, o sea, como de la persona. Entonces nosotros queremos obtener ya sea respuestas de manera verbal, donde el paciente al realizar el test pues nos va a decir si se siente cómodo con la prueba, si quiere parar, si siente dolor, y eso ya de una vez nos llevaría a un puntaje según la escala que tenemos.
Eh, También pues podemos tener un tipo de respuesta, digamos, observable, porque pues nosotros como fisioterapeutas tenemos la capacidad de, a la hora de que el paciente esté realizando el test, ver, digamos, como algún tipo de movimiento diferente o, no sé, alguna posición que no sea normal al realizar este tipo de prueba. Eh, digamos que vamos a también recibir valores de las ecuaciones que se realizan al final del test para que nos dé como el puntaje y así como dije anteriormente, verlo evidenciado en la escala. En la revisión de la literatura nos centramos especialmente en las tesis, donde hallamos dos instrumentos de medición. La primera son las imágenes diagnósticas como rayos X, resonancia magnética, entre otras, donde podemos identificar y ver edema, sinovitis, líquido de la vaina del tendón, en las cuales podemos diagnosticar al paciente antes, durante y después de que sufra el hueso trigono. Para las variables tomamos variables cuantitativas y cualitativas. Para las variables cuantitativas tenemos que el 10% de los bailarines tienden a tener el síndrome en un solo pie y un 2% en ambos. Segundo, el 50% de los y las bailarinas tienden a tener el síndrome completo en ambos pies. Y tercero, como el peso corporal cae sobre la punta de los pies, tienden a tener una severa lesión por una mala postura. Por otro lado tenemos las variables cualitativas, las cuales son, primero, el calzado. Se debe tener un calzado suave y flexible para que así el bailarín o bailarina pueda elevar y apoyar bien su peso corporal sobre la punta de los pies. Segundo, tenemos el calentamiento. Se debe realizar un calentamiento previo antes de la técnica para que así no haya un esfuerzo doble y no haya ruptura o, en este caso, el síndrome del trigono. Y tercero, tenemos que, si se realiza una técnica muy repetida, puede haber ruptura de algún material. Para el segundo instrumento de medición encontramos un examen físico, el cual consta de ver el rango y ángulo normal de movimiento, pero dicho examen solo es como para ver el problema externamente. Lo que nosotros buscamos es ver el problema tanto externo como interno. Por eso decidimos complementar el examen con un test llamado STAR Excursion Balance. La tabla de operacionalización nos ayuda para clasificar las variables que componen el problema de investigación, en este caso el síndrome trigono. En la siguiente tabla encontramos variables como calzado, que en este caso específico es una herramienta fundamental para los deportistas que tiene la función de cubrir y proteger los pies. Algunos de los problemas que se pueden encontrar dentro de esta variable, como el calzado inapropiado o calzado desgastado, se genera por falta de conocimiento o dificultades económicas. También encontramos la mala postura, que en su mayoría es causada por posicionar de forma incorrecta el cuerpo, dado que algunos deportistas tienen una ejecución incorrecta a causa de inexperiencia. Otro factor importante es el calentamiento, que consiste en preparar el cuerpo para el ejercicio. En este caso, de no realizarse, puede causar lesión, dolor o rigidez. En su mayoría sucede por una mala organización del tiempo o desconocimiento de los protocolos. Finalmente, encontramos la repetición del movimiento, que es el número de veces en que se ejerce una misma acción. En su mayoría lo realizan deportistas, bailarinas y en algunos casos amateurs, desencadenando este síndrome. Como cuarta fase de nuestro instrumento, lo que hicimos fue investigar algo que nos ayudara a saber qué tan buen balance tiene nuestro deportista en la parte de sus pies. Como esto, llegamos a la conclusión que nos servía el Star Excursion Balance, que es un test ya existente, que el enfoque de este es principalmente evaluar el balance para evitar lesiones. Esto con el fin de que nosotros, cuando evaluamos a nuestro bailarín, sepamos si ya tiene pues el síndrome trígono, dependiendo de qué tanto desbalance tenga, y si no, poder prevenir eso. Nosotros como fisioterapeutas intervendríamos para poder generar ejercicios que eviten eso, fortalecimiento en el calentamiento o post-entreno, poder generar algo que nos evite que el deportista se nos lesione más o llegue a presentar de por sí el síndrome. Para la herramienta de medición se tuvieron en cuenta muchos factores, por ello se decidió utilizar un test de balance, ya que era el que más nos ayuda a nosotros a determinar síntomas y factores que podrían ir ligados al síndrome del hueso trigono, que es el que se quiere estudiar. Se realizarán preguntas solo si aplica en debido caso de que el paciente refiera dolor en la realización del movimiento. Este fue elegido particularmente ya que es muy fácil detallar algún tipo de anomalía en el momento en el que la persona lo esté realizando.
Por eso este test de balance nos da un porcentaje de mayor efectividad, a diferencia de otro test que exista por ahí que evalúe alguna parte del miembro inferior.